Muy bien, hermanos, buenas noches a todos. Gracias al Señor que una vez más tenemos el privilegio de juntarnos nuevamente para ser edificados con la palabra del Señor. Y continuamos con nuestro estudio sobre cómo prepararme para el matrimonio. En realidad, esta es una etapa muy importante en la vida de cada ser humano. Y debido a la importancia de esa etapa y a todas las bendiciones y las responsabilidades también que asumimos, es muy necesario prepararnos lo mejor posible, especialmente aquellos y aquellas que todavía no están en esta etapa de la vida. Los que ya estamos allí, pues sabemos también que hay cosas que tenemos que mejorar de repente y cuando las encontramos, pues entonces debemos intentar mejorarla. Y vamos ahora con el siguiente tema, eso sobre el hecho de seguir pasos preparatorios y vamos al quinto paso preparatorio para el matrimonio. Y es el hecho de vivir deleitándose en el Señor. Vivir deleitándose en el Señor. Hemos mencionado 4 pasos preparatorios anteriormente, esperando que usted pueda recordar un poco de ellos o lo más que pueda. Y ahora pues queremos hablar de este quinto paso preparatorio. El hecho de vivir deleitándose en el Señor. Quiero decirles que esta es una de las cosas que ha sido una tremenda fortaleza para mi vida cristiana. Desde la etapa de la adolescencia que el Señor en su gracia me alcanzó y me salvó por su pura gracia, Él mismo me enseñó a través de su palabra, utilizando a muchos hermanos para que aprendiera yo a deleitarme en el Señor. La Escritura nos anima a vivir esa clase de vida. Y quiero decirle que esa es la mejor manera en la que usted como joven soltero, como señorita soltera, debe realmente vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana debe ser una vida deleitosa. Debe ser una vida placentera en el buen sentido. Y la Escritura nos anima, nos motiva a hacer precisamente eso, deleitarnos en el Señor. Implica que le buscamos a Él para obtener la máxima satisfacción para nuestras vidas. Quiero animarle que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmo capítulo 37, versículos 4 y 5. Sin duda es un pasaje que usted lo conoce muy bien, quizá ya ha leído sobre él o ha escuchado mensajes en los que involucra este pasaje. Salmo capítulo 37, versos 4 y 5. Y quiero que note que ahí encontramos imperativos o mandamientos que debemos obedecer. Dice así: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Algo importante que podemos darnos cuenta aquí es que el andar mano a mano con el Señor va a producir en nosotros una vida cristiana de calidad. Y el Señor nos pide a nosotros que hagamos algo y nos promete, si nosotros hacemos el algo que Él nos pide, nos promete entonces, por así decir, una recompensa. En el verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse significa complacerse, satisfacerse o encontrar la máxima satisfacción de la vida cristiana que se está viviendo en el centro de la voluntad del Señor.
Él debe ser nuestro mejor y único deleite para nuestras vidas. Hay cosas que nos gustan en la vida y que a veces pagamos caro para obtener eso. Sin embargo, aquí es mucho más que ese hecho. Ahora, ¿qué el Señor nos dice que va a suceder cuando nosotros vivimos deleitándonos en Él? Él nos promete concedernos las peticiones de nuestro corazón. Hermano amado y hermana, deleitarse en el Señor garantiza, dicho de otra manera, la respuesta a nuestro deseo cuando éste es su voluntad. Él va a conceder, dice, la petición de nuestro corazón. Yo no sé qué es lo que usted está pidiéndole al Señor. Probablemente si es un soltero o una soltera está pidiéndole al Señor que le muestre de manera clara, de manera concisa, de manera inequívoca, si su sentimiento hacia este joven o hacia esta señorita realmente viene de parte de él o no. O es el impulso pasional que usted tiene naturalmente el que le lleva a creer que esa puede ser la voluntad de Dios. Antes de ello, debemos primero deleitarnos en el Señor, complacernos en el Señor, satisfacernos en Él. Es esa vida cargada de vitalidad y de gozo que todo joven creyente puede y debe vivir para el Señor. Deleitándose en Él, Él nos promete entonces concedernos la petición de nuestro corazón. De hecho, cuando esa petición está de acuerdo a su voluntad. Pero luego dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Es el segundo imperativo que encontramos aquí en estos dos versos. Y también de manera igual, Él nos promete cuando encomendamos nuestro camino a Él y en Él, y confiamos en Él, Él nos promete que Él va a obrar, Él va a hacer. Y sin duda, lo que Él va a obrar o a hacer va a ser para nuestra bendición. Entonces tenemos por encima de todas las cosas que aprender a vivir deleitándonos en el Señor. Otra porción bastante similar que tenemos en relación a esto es en Proverbios. Vayamos allí, por favor. Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí también encontramos dos mandamientos fundamentales. El primero, fiarnos de Jehová de todo corazón. Y luego encontramos el hecho de reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, porque nadie más que Él puede darnos la clara y correcta orientación en el camino de la vida. Probablemente a veces nos consideremos sabios, inteligentes, experimentados, capaces, competentes para poder tomar ciertas decisiones en la vida. Pero nunca será igual como cuando nosotros estamos confiando en el Señor de todo corazón, nos estamos apoyando en Él en lugar de nuestra experiencia, nuestra capacidad y nuestro conocimiento, y reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos. Hermano, amada y hermana, si hay aspecto de la vida o si hay área de la vida que es necesario dejarlo en las manos del Señor y depender plenamente de Él, es el camino a una buena vida matrimonial. Usted puede ser muy inteligente,
puede desarrollar, estudiar, capacitarse, ser máster en cualquier ciencia que usted quiera hacerlo. Sin embargo, en esta ciencia es Dios el único que puede y quiere darle a usted la orientación indicada. Y esa la encontramos en su palabra. Así que entonces tenemos que ver la importancia del hecho de aprender a vivir deleitándonos en el Señor. Ahora, la gran pregunta que muchas veces nos hacemos es la siguiente: ¿cómo debemos deleitarnos en el Señor? Si es verdad que debo encontrar en Él satisfacción, plena satisfacción, pero ¿cómo debemos? ¿De qué maneras prácticas nosotros debemos deleitarnos en Él? Y quiero animarle en esta ocasión a pensar en 6 cosas importantes que son parte del hecho de vivir deleitándose en el Señor. El hecho de vivir deleitándonos en Él implica que es la razón principal por la cual y para la cual nosotros estamos dispuestos a vivir. Muchas veces se tiene el concepto equivocado de la vida cristiana, especialmente en el joven. Algunos piensan que esta vida es una vida aburrida, sin sabor, sin sentido, sin razón o algo por el estilo, pero es todo lo contrario, todo lo opuesto a esa forma negativa de pensar. El verdadero creyente, joven o adulto, varón o mujer, pero el verdadero creyente descubre cómo deleitarse en el Señor. Y ese hecho de vivir deleitándonos en Él fortalece la vida cristiana. Entonces, ¿cómo debemos deleitarnos en el Señor? Vamos a ver 6 cosas prácticas en relación a esto. La primera de ellas es dedicando tiempo a la oración. Esa es una de las formas más importantes de vivir deleitándonos en el Señor. La oración tiene que ver con una plática con nuestro Dios, con nuestro Padre. Es una relación de corazón a corazón muy íntima y muy cercana a este ser, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y qué importante es que nosotros aprendamos en esa etapa de la vida a dedicar tiempo a la oración, en donde usted puede expresarle al Señor todas sus interioridades, todos sus planes, propósitos, anhelos, visión, la totalidad de su vida. Y yo le animo a que aprenda a disfrutar la presencia del Señor en oración, que se deleite, se satisfaga, se complazca al acercarse a Él en oración. Es una manera práctica de vivir deleitándonos en el Señor. Y es algo que se aprende. El Señor mismo durante sus días de vida humana aquí en la tierra entre los seres humanos nos dio un maravilloso ejemplo de esta práctica. Y lo vemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y verso 35. Probablemente también otra porción que usted conoce de memoria. Marcos capítulo 1 y el verso 35 nos dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Y allí oraba. Él, nuestro modelo por excelencia, era un madrugador. Y no madrugaba para ver el celular o para ver la televisión o para conectarse a las redes o algo por el estilo. Él madrugaba para conectarse con su Padre. Levantándose muy de mañana, siendo, dice, aún muy oscuro, salió y se fue
a un lugar desierto o solitario y allí oraba. Para él tenía tremenda importancia el momento de relación y de comunión con el Padre. Y para nosotros también debe de ser así, porque esa es una de las formas como nosotros debemos deleitarnos en el Señor, en oración, porque es ese momento personal, individual, íntimo y cercano, en donde usted aprende a disfrutar, yo aprendo a disfrutar de la real presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, en el momento en el cual estamos en oración. Probablemente usted tenga dificultades para levantarse temprano, pero por lo menos, independientemente de repente de a qué horas tenga que levantarse, busque primero la presencia del Señor en oración. Acérquese a Él, hable con Él, agradézcale a Él por la vida que le ha dado, las oportunidades que le da y que en su entorno usted tiene, dele gracias a Él. Pero tenemos también otro ejemplo, y es el ejemplo de un hombre del Antiguo Testamento, el ejemplo de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 6 y el verso 10. Libro de Daniel, el capítulo 6 y el versículo 10. Dice así la escritura. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el contexto de este pasaje nosotros encontramos la elaboración apresurada de un edicto que iba en contra de los principios morales y espirituales de Daniel. Y este era el producto o el resultado del odio y el desprecio que los colegas o compañeros de Daniel tenían contra él. Antes de llegar a inventar este edicto apresurado, estos hombres hicieron una auditoría o lo que ahora llamaríamos una auditoría para ver cómo Daniel estaba administrando los bienes que estaban bajo su responsabilidad. Y lo que esta auditoría arrojó en relación a Daniel fue su fidelidad. Estos mismos enemigos de Daniel y colegas en las labores llegaron a darse cuenta que Daniel era tan fiel que no habría forma de atraparlo en una acción deshonesta, porque actuaba fielmente. Al darse cuenta que no pueden atraparlo en ninguna acción deshonesta, entonces ellos inventan un nuevo edicto, una nueva ley, y luego hacen que esa nueva ley sea aprobada por el rey. El rey en su ignorancia e inocencia, él aprueba esa ley y entra en vigencia. Digo ignorancia e inocencia porque él no sabía contra quién iba esa ley, lo supo después. Y entonces esa ley exigía o demandaba que nadie podría orar a otro Dios que no fuese el emperador. Nadie podía hacerlo. O sea, y a este hombre, a este Darío, le convenía, por el ego humano, le convenía por lo menos ser por un mes un Dios universal, o sea, al cual se le pudiese clamar y orar como si fuese Dios, aunque realmente era un hombre, igual que cualquier otro. Y entonces firma el edicto y entra en vigencia. Y es cuando Daniel entonces se da cuenta de ese edicto, se habla aquí en el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entra en su casa, abre las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, dice, como lo solía hacer antes. Una de las cosas interesantes aquí en este
personaje histórico, en este creyente, en este hijo de Dios, es el concepto que él tenía de la oración y de su relación personal con Dios. Al parecer, Daniel mantenía una relación tan íntima y tan estrecha con Dios que no había habido en todo el tiempo anterior forma de obviar o de eliminar esa relación y ese contacto. Se suponía que el edicto debería sacarlo a él de su rutina espiritual o su devoción espiritual. Sin embargo, sabiendo Daniel que hay un edicto que va contra sus principios y contra su hábito de estar en la presencia del Señor 3 veces al día por lo menos y orar a Dios, sin embargo, Daniel ora. El edicto no lo detuvo para orar. Una vez que él sabe que el edicto ha sido firmado, Daniel sigue viviendo la vida cristiana sin interrupción, sin ningún tipo de cambio. No le dio miedo el edicto que había sido firmado por el rey. Y por esa razón, Daniel continuó orando 3 veces al día a Dios. Fíjese que Daniel pudo haber cambiado varias cosas en su entorno y siempre orar a Dios. Y me llama mucho la atención que pudiendo haber cambiado el medio ambiente en el cual él estaba, no lo hizo. Él pudo, por ejemplo, en lugar de dejar las ventanas de su cámara abiertas que daban en dirección a Jerusalén, él pudo perfectamente bien haberla cerrado y haber cerrado cualquier posibilidad para ser descubierto y orar. Él pudo también haber cambiado la posición en la cual él se acostumbraba a orar. Lo hacía de rodillas. Él pudo haberlo hecho de pie, quizá moviéndose en su habitación y a la vez orando, porque podemos perfectamente orar al Señor y andar caminando estando de pie. Él pudo haber cambiado eso y no lo hizo. Pero también él pudo haber cambiado la intensidad de su oración. En lugar de hacerlo 3 veces, pudo haberlo hecho una sola vez. Y decir, bueno, el Señor me entiende, me comprende, Él sabe que estoy en una situación difícil, entonces Él va a ser comprensivo en eso. Pero no cambió ni su intensidad de oración. No cambió ni su posición para orar. No cambió el medio ambiente en el cual él estaba. Y él oró a Dios como lo solía hacer antes. O sea, esta circunstancia contraria al hábito espiritual de Daniel no le hizo cambiar. Y sabe, eso me lleva a pensar que para Daniel la oración era más importante que su propia vida, porque implicaba ponerse a orar, implicaba la muerte literalmente. Pero a Daniel no le importó eso, nada cambió en él el edicto del rey, sino que oraba como lo solía hacer antes. Y ya conocemos el resto de la historia. Los enemigos se juntan, lo encuentran orando, lo denuncian y abogan y hacen todo lo que está a su alcance para que Daniel vaya al foso de los leones. Y Dios estaba con Daniel y Dios fue allá también al foso de los leones y ya conocemos el resto de la historia. Pero este fue alguien que aprendió a vivir deleitándose en el Señor por medio de la oración. Pero también el salmista nos Hermano Escolástico, un momento. El audio, micrófono.
Hermano, disculpen, no le escuchamos. Tiene el micrófono desactivado. Muy bien, disculpe, no sé por qué se desactivó. Entonces, en el Salmo 55, ¿hoy me escuchan? Sí, hermano. Ok, Perfecto. en el Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Aprendamos esta hermosa verdad. Vivimos deleitándonos en el Señor cuando dedicamos tiempo a la oración. En segundo lugar, nosotros vivimos entonces deleitándonos en el Señor cuando dedicamos tiempo al estudio bíblico. Eso es fascinante cuando el creyente aprende esta verdad, a dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor. Y vamos al Salmo capítulo 1 y el verso 2. Salmos capítulo 1 y el versículo 2. Dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso implica a alguien que está envuelto, vive envuelto en esa realidad práctica de estudiar la palabra de Dios. Probablemente la mayoría de creyentes estamos habituados a leer la Biblia y qué bueno. Es muy bueno leer la Biblia, pero hay que ir más allá de leerla. Hay que acostumbrarnos también a estudiar la palabra de Dios. Porque el estudio de la palabra de Dios va a llevarnos a profundizar más y a apreciar más, a valorar más, a ver y conocer mejor a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y por ende, entonces tendremos mayores razones para deleitarnos en Él. Capítulo 19, siempre de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la querostina del panal. Es importante ver que el salmista llegó a experimentar esta tremenda bendición de ver lo que era para él la palabra de Dios, más valiosa que cualquier otra cosa, que la cosa más cara humanamente hablando, más dulce que la cosa más dulce que existe en nuestro medio. Y sabe, esa es la verdad que el creyente experimenta cuando estudia la palabra de Dios. Vive deleitándose en el Señor, averiguando, investigando, procurando ahondar en cosas tan importantes de la vida cristiana que están reflejadas en la Escritura. Más valiosa que lo más caro y más dulce que lo más dulce. La experiencia del salmista fue tremenda. Salmo capítulo 119, verso 24. Salmo capítulo 119 y el verso 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La delicia de este hombre era el testimonio de la palabra de Dios y eran también sus consejeros. Y hay otro hombre extraordinario también en el Antiguo Testamento que nos da también un ejemplo desafiante del hecho de estudiar las Escrituras y vivir deleitándose en el Señor. Es Esdras. Vamos a Esdras, el capítulo 7 y el verso 10.
¿Cuál era la clase de vida que este personaje del Antiguo Testamento vivía? Veamos lo que nos dice capítulo 7 y verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí hay tres cosas fundamentales que eran parte de la vida práctica de Esdras. Es que él inquirió la palabra de Dios. Él cumplió la palabra de Dios y él enseñó la palabra de Dios. O sea, primero él aprendió, luego él aplicó y en tercer lugar él enseñó. Esdras es un gran hombre del Antiguo Testamento, un hombre muy destacado, aún personajes incrédulos de la alta sociedad de su tiempo lo reconocieron como tal. Vea el verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y mire lo que dice este rey en relación a Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Un escriba dice versado. Y vea el verso 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Note bien que este hombre llegó a ser reconocido como alguien experto, por así decirlo, como alguien, como un máster en lo que era la ley de Dios, versado en la ley de Dios y erudito en la ley de Dios. Era su deleite, era su placer, era su satisfacción poder entonces de esa manera deleitarse en el estudio de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo en Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estas cosas, hermanos, son fundamentales para la formación de la vida del joven creyente. Lo que quiero que entendamos es que hay mucho que nosotros podemos y debemos hacer y aprender antes de pensar en formar un hogar o en establecer una familia o en llegar a la vida matrimonial. La tercera cosa, cómo deleitarnos en el Señor, es dedicando tiempo a la alabanza, a cantar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor. El salmista lo expresa de esa manera en el Salmo 139 y el versículo 14. Dice así: te alabaré. Ahí está hablando de cantar, de alabar, ¿verdad? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y note bien cómo se expresa él. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este hombre se deleitaba, se complacía en saber que Dios lo había hecho a él como era. Y todas las cosas que formaban parte de todo su ser fueron puestas por Dios en su vida. Y por eso él dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En Filipenses el capítulo 4 y el versículo 8 también somos animados a hacer todo aquello que es digno de alabanza. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. También el mismo apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 19 nos enseña sobre esta práctica motivadora en la vida del creyente. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No importa que usted no conozca mucho de música, pero exprese con el canto lo que Dios ha hecho en su vida.
que de repente sus compañeros o amigos o colegas o contemporáneos probablemente salgan corriendo de cómo usted canta, pero cante. Alabemos al Señor, deleitémonos en su presencia, apartando tiempo para la alabanza. El mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y el verso 16 nos enseña también lo siguiente. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la misma idea encontramos en la epístola a los Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 5. Hebreos capítulo 13 y el verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no desampararé ni te dejaré. Verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y la cuarta cosa, cómo debemos deleitarnos, es dedicando tiempo a la obra del Señor. Hermanos, amados, jóvenes, señoritas, quiero animarles y quiero decirles que no hay cosa mejor en la vida de joven que apartar tiempo para la obra del Señor. Independientemente de las capacidades que usted pueda tener, de las habilidades que usted ostente o de las limitancias que usted crea que tenga, aprenda a dedicar tiempo a la obra del Señor. Eso es grandioso, eso es extraordinario, deleitarnos en el Señor porque vivimos para servirle a Él. Nos esforzamos, sacrificamos algo a fin de poder nosotros alabar y glorificar el nombre del Señor y servirle. Vea lo que Pablo nos enseña en Romanos, el capítulo 6 y el verso 19. Dice así, Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En la vida sin Dios se servía al diablo o a cualquier otro amo, pero ahora en el Señor, estos mismos miembros del cuerpo que antes servían al diablo, ahora deben estar a disposición del Señor. Y nuestro servicio debe ser tan impactante, tan evidente que otros deben darse cuenta de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 9. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 9. Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Nuestro tiempo dedicado a la obra del Señor es un tiempo que el Señor mismo va a recompensar. Eso lo dice el apóstol Pablo claramente en Corintios, mostrándonos y desafiándonos a vivir para servir al Señor, sabiendo que todo lo que hacemos tendrá su recompensa. En la Escritura encontramos el ejemplo de un joven dedicado al servicio en la obra del Señor, y este es Timoteo. El apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios nos da este testimonio y escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto explicándoles el tipo de trabajo que Timoteo hacía. Y es interesante ver cómo es evaluado y valorado por el mismo Pablo el trabajo que Timoteo hacía en la obra del Señor.
Vamos a 1 Timoteo, capítulo 16, verso 10 y 11. Dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Y esto es lo que llama mucho mi atención, lo que sigue del verso. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Es interesante ver cómo Pablo había llegado a la conclusión de que Timoteo, a pesar de ser más joven que él, quizá relativamente tierno, pero cómo hacía un trabajo tan importante que dice Pablo, hace el trabajo del Señor así como yo. Verso 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Vea entonces cómo un joven aquí consagrado este importante hecho en el cual este joven es llamado por Pablo para que fuese su compañero. Y gracias a Dios por la vida de impacto que Pablo tuvo en la vida de Timoteo. Pero también, en quinto lugar, tenemos que darnos cuenta entonces que podemos deleitarnos en el Señor dedicando tiempo para ayudar a otros. Dedicando tiempo para ayudar a otros. La Escritura nos anima a vivir la vida cristiana de esa manera. En Hebreos el capítulo 13 y el verso 16 nos dice de la siguiente forma: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar a otros. Usted como joven, capaz, con potencia física, quizá emocional, quizá intelectual, que sabe muchas cosas, no permita que esos conocimientos se oxiden. Póngalos a andar, échelos a andar, ayude, motive, sea de bendición a la vida de los demás. Su vida de joven, de señorita, debe ser una vida de bendición a los demás, ayudando a otros. También el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 6, nos desafía a seguir haciendo el bien. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y en 2 Tesalonicenses, el capítulo 3 y el verso 13, también el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Dice así: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Amada hermana joven, amado hermano joven, busque siempre, en la medida de lo posible, cómo ayudar a otros. Usted puede hacerlo. Y esa es parte de vivir deleitándose en el Señor. Y en sexto lugar, siendo perseverantes en todo a pesar de las circunstancias. Esta es la sexta forma como usted y yo debemos vivir y aprender a deleitarnos en el Señor, siendo perseverantes en todo, a pesar de las circunstancias que podamos tener. Dicho de otra manera, esto implica no darle lugar al desánimo, al desaliento y a todas aquellas situaciones adversas en la vida que a veces tienden a debilitarnos. No, no debe ser eso. El joven que vive deleitándose en el Señor va a dedicar tiempo a la oración, va a dedicar tiempo al estudio bíblico, va a dedicar tiempo a la alabanza, va a dedicar tiempo a la obra del Señor, va a dedicar tiempo a ayudar a los demás. Y se va a dar cuenta que la vida de joven puede ser una vida de tanta bendición.
Cuando usted va a la historia bíblica se va a dar cuenta que la mayoría de hombres que fueron bendición lo fueron en la etapa de jóvenes. Aprovecharon su juventud. No se trata solamente de cantar los signos que nos animan como jóvenes a servir y a alabar y a entregar nuestras vidas a Dios. Sí es bueno cantar, pero se trata de actuar de esa manera, siendo perseverantes en todo. Los pasajes que tenemos allí hablan de Samuel, hablan de Samuel. Samuel comienza la obra del Señor, el ministerio del Señor, siendo relativamente pequeño, un niño. Mire el capítulo 2, versículo 11, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, hablando de Samuel, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, Samuel comienza en la niñez a servir a Dios. Probablemente usted sea un joven tan bendecido que nació en hogar cristiano y que conoció al Señor a temprana edad y que de alguna manera se ha visto motivado para servir a Dios. Sea perseverante, porque muchos son una cosa en la vida cristiana cuando niños, son otra cosa cuando jóvenes y son cosa peor cuando adultos. Y eso no es ser perseverante. El perseverante comienza y continúa a pesar de dificultades y circunstancias adversas en su vida. Entonces Samuel, siendo niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Verso 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Note que ahora ya no es niño, es joven. Pero note que está haciendo exactamente lo mismo que hacía en la niñez. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y sigue todavía en la presencia de Dios. Y cuando vamos al capítulo 3, verso 19 al 21, leemos lo siguiente. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y cuando vamos más adelante nos damos cuenta que Samuel fue un hombre perseverante hasta el final de los días de su vida. Cuando niño, cuando joven, cuando adulto, y el testimonio que se da en su vejez es que Samuel se mantuvo obedeciendo al Señor. Quiera Dios, amado hermano joven, que usted sea alguien así. Este paso preparatorio de vivir deleitándose en el Señor es muy necesario y quiero animarle. Viva esta clase de vida joven. Purifique su vida, consagre su vida y deleítese en la presencia del Señor. Aprendamos a deleitarnos en Él, que Él sea nuestra devoción, no las cosas temporales y pasajeras del mundo que muchas veces nos desvían. ¿Cuál es su mayor deleite? ¿Cuál es su mayor placer? ¿Cuál es su mayor satisfacción? ¿El Señor? Ojalá que sí. ¿Su palabra? Ojalá que sí. Y todo aquello que traiga honra y gloria a su nombre debe ser nuestro mayor deleite. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.